Hola, en esta sección de la entrega del segundo trabajo práctico vamos a trabajar con Promox, que es una plataforma de virtualización de código abierto basada en Debian Linux que permite gestionar máquinas virtuales, KVM y contenedores LXC desde una única interfaz web. Es una solución integral tipo 1 que incluye herramientas integradas para redes, almacenamiento definido por software y alta disponibilidad cluster, siendo una alternativa económica a VMware. Una vez ya descargado el Promox, se crea una máquina virtual en el VirtualBox con el nombre de Promox Tópicos, que es el que vamos a utilizar nosotros, donde se define el sistema operativo a instalar. En esta etapa se puede seleccionar la imagen ISO y el tipo de sistema, permitiendo que VirtualBox configure automáticamente algunos parámetros. Como podemos ver en la imagen, se configuran los recursos de la máquina virtual asignando memoria RAM, cantidad de CPUs y tamaño del disco. Estos valores determinan el rendimiento de la VM donde se instalará Promox. En la imagen que estamos viendo tenemos como nombre de la VM Promox Tópicos, que es el nombre que tendrá la máquina virtual dentro del VirtualBox. Tenemos la carpeta de la VM, que es el usuario VirtualBox VMS, donde está la ubicación en la que se guardarán los archivos de la máquina virtual. La imagen ISO, que utiliza la versión del Promox BE 8.41 ISO, donde se selecciona el archivo ISO de Promox que se usará para instalar el sistema operativo. El tipo de sistema que tenemos operativo es el Otter, que se elige otro porque VirtualBox no detecta automáticamente Promox, y la versión Otter Unknown de 64 bits, que se indica que el sistema será de 64 bits. Además, VirtualBox muestra un aviso indicando que no puede detectar automáticamente el sistema operativo, por lo que la instalación se realizará manualmente. La máquina virtual Proxmox Tópicos se configuró utilizando la imagen ISO Proxmox 8.4-1.ISO, seleccionando como tipo de sistema operativo la opción de 64 bits. Además, se activó la instalación de desatendida, lo que permite automatizar parte del proceso de instalación. En cuanto al hardware asignado, la máquina cuenta con 4 procesadores, aproximadamente 10 GB de memoria RAM cada uno y un disco duro virtual de 100 GB. La opción EFI se encuentra desactivada, por lo que el arranque se realizará en modo tradicional. En conjunto, esta configuración asegura que la máquina virtual disponga de los recursos necesarios para ejecutar Proxmox correctamente, iniciando directamente desde la imagen ISO cargada. Finalmente, se presiona la opción Terminar para crear la máquina virtual con estos parámetros establecidos. En el primer paso se configura el adaptador 1 de la máquina virtual en modo NAT. Para ello se habilita el adaptador de red, se establece la conexión a NAT, se selecciona el tipo de adaptador, se deja el modo promiscuo en denegar y se mantiene el cable virtual conectado. Esta configuración permite que la máquina virtual acceda a Internet utilizando la conexión del equipo anfitrión. Gracias a esto es posible descargar paquetes, actualizar Proxmox y contar con salida a Internet desde la máquina virtual. En este sentido, el adaptador configurado en modo NAT cumple la función de proporcionar conectividad externa a la máquina virtual. En este paso se configura el adaptador 2 de la máquina virtual, habilitando el adaptador de red y estableciendo la conexión como red interna con el nombre de red-DHCP. Además, se selecciona el tipo de adaptador, se mantiene el modo promiscuo en denegar y el cable virtual conectado. Esta configuración permite crear una red privada entre las máquinas virtuales, lo que posibilita que se comuniquen entre sí sin tener acceso directo a Internet. Este tipo de red es ideal para entornos de laboratorio, ya que permite simular una red local y configurar servidores como DHCP o redes internas dentro de Proxmox. De esta manera, este adaptador cumple la función de proporcionar conectividad interna dentro del entorno virtual. En la configuración general de la máquina virtual se observa el detalle completo de sus características dentro de VirtualBox. En la sección general de la máquina está definida con el nombre Proxmox Tópicos y como sistema operativo Debian, lo cual es adecuado ya que Proxmox está basado en Linux Debian. En cuanto al sistema, se le asignan aproximadamente 10 GB de memoria RAM y 4 procesadores, con un orden de arranque configurado en disquete, unidad óptica y disco duro. Además, se habilitan opciones de aceleración como paginación anidada,
PAENX y para virtualización KVM, lo que mejora el rendimiento y la compatibilidad con la virtualización. En la configuración de audio se mantiene el controlador ICH AC97 con valores predeterminados, aunque esta opción no resulta relevante para el funcionamiento de Proxmox. En cuanto a la red, la máquina dispone de dos adaptadores, el adaptador 1 en modo NAT, que proporciona acceso a Internet, y el adaptador 2 en red interna, que permite la comunicación entre máquinas virtuales dentro del entorno. Finalmente, en la sección USB se encuentra habilitado los controladores OHCI y EHCI sin filtros activos. En conjunto, toda esta configuración garantiza que las máquinas virtuales cuenten con los recursos y características necesarias para ejecutar Proxmox de manera eficiente. En este paso se define el tipo de sistema operativo de la máquina virtual, estableciendo el nombre Proxmox Tópicos, seleccionando como sistema Linux con distribución Debian y versión Debian de 64 bits. Esta configuración se elige debido a que Proxmox está basado en que Debian Linux, lo que permite que VirtualBox lo reconozca y gestione de manera más adecuada. Como resultado final, la máquina virtual queda configurada con 4 procesadores, 10 GB de memoria RAM, un disco virtual de 100 GB, la ISO de Proxmox montada con medio de arranque y una configuración de red que incluye NAT para acceso a Internet y red interna para comunicación entre máquinas virtuales. Con todos estos parámetros definimos la máquina virtual. Se encuentra completamente preparada para iniciar la instalación de Proxmox. En esta etapa se muestra la activación de características de Windows necesarias para habilitar la virtualización anidada, requisito fundamental para poder ejecutar Proxmox dentro de una máquina virtual. Para ello se accede a la opción Activar o desactivar las características de Windows, donde se habilitan funciones relacionadas con la virtualización. En particular, se activan la plataforma de hipervisor de Windows, la plataforma de máquina virtual y el subsistema de Windows para Linux, lo que permite que el sistema operativo soporte capacidades avanzadas de virtualización. Esta configuración es necesaria para poder utilizar la virtualización anidada, lo que habilita la ejecución de Proxmox dentro de VirtualBox y a su vez permite crear máquinas virtuales dentro de Proxmox, utilizar tecnologías como KVM y realizar pruebas en entornos de virtualización más complejos. Sin esta configuración no sería posible crear máquinas virtuales internas desde Proxmox. El procedimiento consiste en abrir el panel de características de Windows, activar las opciones mencionadas, confirmar los cambios presionando aceptar y reiniciar el equipo para que se apliquen correctamente. Como resultado, el sistema queda preparado para soportar virtualización anidada, permitiendo que la máquina virtual de Proxmox funcione correctamente. En este paso se inicia la instalación del Proxmox desde la máquina virtual. Al arrancar el sistema desde la imagen ISO, se muestra el menú de inicio del Proxmox donde aparecen distintas opciones de instalación. Para facilitar el proceso, se selecciona la opción de Install Proxmox, ya que permite realizar la instalación mediante una interfaz gráfica más sencilla e intuitiva. Una vez elegida esta opción, se presiona la tecla Enter para comenzar el proceso de instalación del sistema. En este paso se muestra la ventana del Proxmox virtual, donde el sistema informa que se iniciará el proceso de instalación de Proxmox. Durante esta etapa, el instalador se encargará de detectar automáticamente el hardware disponible, configurar la interfaz gráfica y preparar el entorno necesario para llevar a cabo la instalación. Además, se advierte que el disco seleccionado será borrado, por lo que se debe continuar con el proceso guiado teniendo en cuenta esta acción. Para avanzar, se presiona el botón Next. Como resultado de este paso, se da inicio al asistente de instalación de Proxmox, a través del cual se procederá a configurar aspectos importantes como el disco, la región, la red y los datos de usuario. De esta manera, el sistema quedará preparado para completar la instalación de Proxmox dentro de la máquina virtual. En este paso se realiza la configuración regional de Proxmox durante el proceso de instalación. En la pantalla correspondiente a Localización and Time Zone Selection se definen parámetros fundamentales como el país,
Argentina, la zona horaria que utilizamos América, Argentina, Buenos Aires, y la distribución de teclado español. Esta configuración permite que el sistema funcione con la hora correcta, utilice el formato regional adecuado y reconozca correctamente el teclado, lo cual es esencial para evitar errores en fechas y horarios, así como para escribir correctamente caracteres propios del idioma, como acentos y la letra ñ. Una vez definidos estos valores, se presiona el botón Next para continuar con el proceso de instalación. En este siguiente paso se muestra el administrador de red de VirtualBox en la sección de redes solo anfitrión / adaptadores, donde se observa un adaptador denominado VirtualBox Host Only con dirección IP 192.168.56.1 y el servidor DHCP habilitado. A continuación, se realiza la configuración del servidor DHCP, estableciendo como dirección del servidor 192.168.56.100 con una máscara de red de 255.255.255.0 y un rango de direcciones que va desde 192.168.56.101 hasta la 254. Esta configuración permite que las máquinas virtuales obtengan una dirección IP de forma automática, puedan comunicarse entre sí dentro de la red interna y funcionen sin necesidad de realizar configuraciones manuales de red. Como resultado, se logra un entorno correctamente preparado donde Proxmox queda configurado con región argentina y teclado en español, y la red interna dispone de un sistema DHCP automático. De esta manera, las máquinas virtuales podrán comunicarse entre sí, obtener direcciones IP dinámicamente y operar como una red local de laboratorio. En el panel principal de VirtualBox, ubicado a la izquierda, se observa la lista de máquinas virtuales creadas, donde se encuentran Proxmox tópicos en ejecución y las máquinas Proxmox 1, 2 y 3 en estado apagado. Esto indica que la máquina principal con Proxmox fue creada correctamente, y a que, a partir de ella, se gestionaron o prepararon otras máquinas virtuales, aunque solo una se encuentra activa en este momento. Por otro lado, en el panel derecho se visualizan los detalles de la máquina seleccionada. En este caso es el Proxmox 1, donde es la selección del sistema. Se le asignaron 4096 MB de memoria RAM, 2 procesadores, un orden de arranque configurado en unidad óptica y disco duro, y la aceleración mediante Nested habilitada. En cuanto a la pantalla, dispone de 128 de memoria de video y utiliza la controlador gráfica de VBox VGA. En la parte de almacenamiento se observa un disco de aproximadamente 100 GB junto con la ISO de Proxmox montada. Finalmente, en la configuración de red, cuenta con un adaptador como NAT para acceso a Internet y a otro modo Host Only para la comunicación interna. En pantalla vemos los datos de configuración de red e identificación del servidor donde se instala Proxmox. Proxmox.ucp es el nombre completo del equipo en la red, donde Proxmox es el nombre del servidor, UCP es el dominio o red a la que pertenece y juntos forman el FQDN. La IP del servidor es la número 192.168.56.11, la que se usa para ubicarlo en la red. El CIDR indica la máscara de red. Si no aparece escrita completa, normalmente se interpreta junto con la red configurada. Por ejemplo, algo como 192.168.56.11/24. El gateway es la puerta de enlace. 192.168.56.1 es la dirección del router o dispositivo que conecta esa red con otras redes o con internet. Sin gateway, el servidor puede comunicarse dentro de su red local, pero no salir de otras redes. El servidor DNS 8.8.8.8 traduce nombres a direcciones IP. Por ejemplo, cuando escribimos un nombre como google.com, el DNS lo convierte en su IP correspondiente. 8.8.8.8 es un DNS público de Google. Se muestra el acceso a la interfaz UX del Proxmox BE, verificando el correcto funcionamiento del nodo Proxmox 1, junto con el estado de recursos, CPU, memoria y almacenamiento, y las tareas ejecutadas.
Luego, se visualiza el resumen previo a la instalación del Proxmox en un segundo nodo, Proxmox 2, donde se configuran parámetros como discos, zona horaria, red, IP, DNS, el gateway y el hostname antes de iniciar la instalación. También se muestra en resumen la configuración previa a la instalación del Proxmox en el nodo Proxmox 3, donde se define el disco, que puede ser el dev o el SDA, sistema de archivos, zonas horarias, red de IP de 192.168.56.13, el gateway y el DNS y el hostname, verificando todos los parámetros antes de iniciar la instalación. En el siguiente paso se realiza la creación del clúster en Proxmox desde el nodo principal, en este caso Proxmox 1, mediante la ejecución del comando pvecm create cluster 1. Este comando tiene como función principal crear un nuevo clúster con el nombre cluster 1, inicializando además el sistema de comunicación entre los nodos a través de CoroSync, que es el servidor encargado de mantener la sincronización y el estado del clúster. Durante este proceso también se generan las claves de autenticación necesarias para la comunicación segura entre los nodos y se crean automáticamente los servicios de configuración del clúster. En la salida del sistema se pueden observar mensajes importantes que indican que se está generando la configuración del clúster y que señalan que se están iniciando los servicios necesarios para su funcionamiento. Como resultado de este paso, el nodo Proxmox 1 pasa a ser el nodo principal del clúster, desde donde se podrán gestionar y agregar los demás nodos. De la misma forma, se realizan los pasos para la instalación de Proxmox 2 y Proxmox 3 y como resultado final se obtiene un clúster denominado Cluster 1 compuesto por 3 nodos, Proxmox 1 como nodo principal y Proxmox 2 y Proxmox 3 como nodos secundarios. La comunicación entre ellos se realiza a través de CoroSync, lo que garantiza la coordinación y el estado del clúster. Además, se logra una administración centralizada de las máquinas virtuales, facilitando su gestión desde un único punto. Este tipo de configuración permite administrar múltiples máquinas físicas o virtuales como si fueran una sola infraestructura. Posibilita la migración de máquinas virtuales entre nodos, ofrece soporte para alta disponibilidad, permite realizar balanceo de carga y mejora la organización general del entorno de virtualización. En este paso se realiza la verificación del clúster en Proxmox mediante la consola utilizando los comandos como pvesm status que permiten comprobar el estado actual del sistema. La información obtenida muestra el nombre del clúster, los nodos que los componen, el estado de la comunicación entre ellos, conocidos como quorum, la red utilizada para la sincronización y detalles del servicio CoroSync, encargado de la coordinación entre nodos. El concepto de quorum es fundamental ya que indica que ya la mayoría de los nodos del clúster se encuentran activos y comunicándose correctamente. Cuando existe el quórum, el clúster puede funcionar con normalidad y es posible gestionar las máquinas virtuales sin inconvenientes. En conjunto, esta verificación confirma que el clúster ha sido creada correctamente y que se encuentra en operativo. Luego, en este paso se realiza la visualización del clúster desde la interfaz web del Proxmox, accediendo a la ruta Data Center Cluster 1, donde se pueden observar los 3 nodos que forman parte del sistema, el Proxmox 1, el 2 y el 3. Desde este panel es posible visualizar información relevante como el uso de la CPU y otros recursos, el estado de cada nodo, el almacenamiento disponible y el registro de tareas del sistema. Además, se pueden identificar acciones realizadas previamente como la unión de los nodos al clúster, el inicio de los servicios y la ejecución de las máquinas virtuales. Como resultado, se confirma que el clúster se encuentra activo y funcionando correctamente, que los 3 nodos están conectados, que existe el quórum, lo que garantiza la estabilidad del sistema y que toda la administración puede realizarse de manera centralizada desde una única interfaz.
En este paso se realiza la descarga de OpenMediaBowl desde el sitio del Source Fork, donde se obtiene el archivo OpenMediaBowl. La página indica que la descarga comenzará automáticamente y también ofrece opciones para compartir el proyecto o reportar inconvenientes. El OpenMediaBowl es un sistema operativo basado en Linux que permite crear un servidor de almacenamiento en red NAS, compartiendo archivos y configurando distintos servicios como el NFS, el SMB y el FTP. Desde este proyecto se utiliza para implementar un almacenamiento compartido mediante la NFS, lo que permite que los nodos del clúster de Proxmox accedan a un mismo espacio de almacenamiento. Esto resulta fundamentalmente para facilitar la migración de máquinas virtuales entre nodos, mejorar la disponibilidad del sistema y centralizar los datos. Una vez descargada la imagen ISO, el siguiente paso consiste en crear una máquina nueva del Virtuals o del Proxmox, montar la ISO en la OpenMediaBowl y instalar el sistema operativo y configurar el servicio NFS. Como resultado esperado, se obtiene un servidor de almacenamiento en red que podrá ser utilizado por Proxmox como recursos compartidos, permitiendo almacenar y migrar máquinas virtuales entre los distintos nodos del clúster. En este paso se realiza la carga de la imagen ISO en Proxmox, accediendo desde la interfaz web a Data Center, nodo Proxmox 1, local, almacenamiento y seleccionando la sección imagen ISO, que es donde se almacenan los archivos necesarios para instalar sistemas operativos en las máquinas virtuales. Luego se hace clic en el botón cargar para subir el archivo, que tiene un tamaño aproximado de 1,15 GB y corresponde al tipo ISO. Durante el proceso, el sistema indica que la subida se realiza de forma temporal en la carpeta var tmp para posteriormente trasladarse automáticamente al almacenamiento del nodo. En este paso, se permite importar la imagen ISO de OpenMediaBowl al entorno Proxmox, dejándola disponible para su uso en la creación de una nueva máquina virtual. De esta manera, se facilita la instalación de OpenMediaBowl dentro del clúster, avanzando en la implementación del almacenamiento compartido. En este paso se realiza la creación de una máquina virtual en Proxmox para instalar OpenMediaBowl. Para comenzar, en la interfaz web se selecciona la opción Crear, lo que abre el asistente de configuración donde se completan distintos parámetros. En la pestaña SO se define el medio de instalación eligiendo la opción Usar imagen de disco, ISO, seleccionando el almacenamiento local y la imagen previamente cargada en el sistema. Esto indica que la instalación de la máquina virtual se realizará a partir de dicha imagen. En cuanto al sistema operativo, se selecciona Linux como tipo y una versión de 2.6 kernel, lo cual es adecuado ya que está basado en Debian Linux, y esta opción garantiza la compatibilidad con Proxmox. Este paso permite definir el asistente operativo a instalar, el medio de instalación y asegurar la correcta integración con el entorno de virtualización. Luego de esta configuración, el asistente continúa con otros parámetros como tipo de sistemas, BIOS y arranque, el tamaño del disco, la cantidad de CPU, la memoria RAM y la configuración de red. Finalmente, se configura la creación de la máquina virtual. Como resultado, la máquina virtual queda lista para iniciar desde la ISO y desde OpenMediaBowl y continuar con su instalación, avanzando así hacia la implementación del servidor de almacenamiento NFS. En este paso se realiza la configuración de la CPU de la máquina virtual destinada a OpenMediaBowl dentro del asistente de creación de Proxmox. En la pestaña CPU se establecen los parámetros del procesador, asignando un socket con 2 núcleos, lo que da un total de 2 núcleos de CPU. Además, se selecciona el tipo de CPU de 86 y 64 que ofrece compatibilidad y un buen rendimiento para sistemas basados en Linux. Esta configuración permite que la máquina virtual tenga los recursos necesarios para funcionar de manera eficiente sin consumir en exceso los recursos del nodo. Posteriormente, en la etapa de configuración se visualiza el resumen final de la configuración de la máquina virtual.
Allí se detallan parámetros como la cantidad de núcleos, la memoria asignada, el nombre de la máquina, el almacenamiento utilizado, la imagen ISO seleccionada y la configuración de red mediante la interfaz Virtrio. Esta instancia permite verificar que todos los valores sean correctos antes de finalizar el proceso. Finalmente, al presionar finalizar, la máquina virtual queda creada con la configuración establecida, lista para iniciar y proceder con la instalación de Open Media Vault, paso clave para implementar el servidor de almacenamiento NFS dentro del entorno Proxmox. En esta imagen se observa la consola remota no VSN de la máquina virtual OMB NFS de la IDE-100, ejecutándose sobre el nodo 1 principal. El hipervisor se ha montado exitosamente la imagen ISO en la unidad de la sede virtual, permitiendo el inicio del asistente de instalación a la Open Media Vault. En esta etapa del instalador del Open Media Vault se solicita seleccionar el idioma que se utilizará durante la instalación y que luego quedará configurado como idioma predeterminado del sistema. Se presenta una lista de opciones disponibles desde la cual el usuario puede elegir el idioma más adecuado. Esta configuración es importante porque determina el idioma de la interfaz, los mensajes del sistema y facilita la comprensión de todo el proceso de instalación. En esta fase el sistema comienza a detectar automáticamente el hardware de la máquina virtual. Durante este proceso se identifican componentes como discos, interfaces de red y otros dispositivos necesarios para la instalación. Se muestra una barra de proceso que indica el avance mientras el sistema prepara el entorno, permitiendo continuar con las siguientes etapas de la instalación del Open Media Vault. En esta etapa se observa el proceso de instalación del Open Media Vault ejecutándose dentro de la máquina virtual desde la consola del Proxmox. El sistema comienza a copiar archivos, configurar paquetes y preparar el entorno necesario para el funcionamiento del sistema operativo. Durante este proceso se muestran múltiples líneas de comandos que indican el avance de la instalación, lo que confirma que el sistema se está instalando correctamente dentro de la virtual máquina creada previamente. En esta fase se solicita la configuración de los datos de acceso del sistema, específicamente la creación de la contraseña del usuario administrador root. Este paso es fundamental ya que permite definir las credenciales que se utilizarán para acceder y administrar el sistema posteriormente. La contraseña debe ser segura ya que tendrá permisos completos sobre el servidor. Una vez configurados estos datos, se continúa con el proceso de instalación de la Open Media Vault. Luego se solicita seleccionar la interfaz de red que se utilizará para la configuración del sistema. Se muestra una lista de interfaces disponibles junto con su dirección MAC, desde donde el usuario debe elegir la que se utilizará para la conexión de red. Este paso es fundamental ya que permite definir por dónde el sistema se comunicará desde la red, ya sea para obtener una dirección IP automáticamente mediante el DHCP o para configurarla manualmente. Una vez seleccionada la interfaz, se continúa con la configuración de red necesaria para que el servidor pueda integrarse correctamente al entorno. Luego se solicita ingresar la dirección IP que tendrá el servidor dentro de la red. En este caso se configura una dirección del rango de 192.168.56.x correspondiente a la red interna utilizada en el entorno de laboratorio. Esta IP permite identificar de forma única al servidor dentro de la red y es fundamental para poder acceder posteriormente a sus servidores y administración. Luego se define la máscara de red, que en este caso es 255.255.255.0, correspondiente a una red tipo 24. Esta configuración determina qué parte de la dirección IP identifica a la red y cuál al host, permitiendo que los dispositivos dentro del mismo rango puedan comunicarse entre sí. Es un paso clave para asegurar la correcta conectividad dentro de la red local. Siguiendo con la configuración, se solicita ingresar la puerta de enlace predeterminada, que en este caso corresponde a una dirección del tipo 192.168.56.1.
Este valor representa el dispositivo que permite la comunicación de la red local con otras redes o con Internet. Configurar correctamente el gateway es fundamental para que el servidor pueda salir de su red local y acceder a recursos externos. Ya dentro de la interfaz web de OpenMedia Vault se realiza la configuración del servicio NFS. Se observa que el servidor se encuentra habilitado y permite trabajar con distintas versiones como NFS, la versión 3, la 4 o la 4.2. Además, aparece un aviso indicando que existen cambios pendientes que deben aplicarse para que tengan efecto. Esta configuración es clave ya que permite compartir almacenamiento en red, el cual será utilizado posteriormente por los nodos de Proxmox para acceder a un almacenamiento centralizado. Dentro de la interfaz web de OpenMedia Vault se procede a crear un sistema de archivos sobre el disco disponible. Se selecciona el tipo de sistema de archivos ext4 y el dispositivo correspondiente, por ejemplo, un disco virtual de 20 GB. El sistema muestra un aviso indicando que el dispositivo puede no estar listo o que contiene datos previos, lo cual es normal antes de su inicialización. Este paso es fundamental ya que permite preparar el disco para ser utilizado por el sistema, creando la estructura necesaria para almacenar información. Siguiendo con la configuración, se realiza el montaje del sistema de archivos previamente creado. Se selecciona el dispositivo con su tamaño correspondiente y se configura su uso dentro del sistema. El montaje permite que el sistema operativo pueda crear el disco y utilizarlo para almacenar datos. Además, se pueden establecer parámetros como el umbral de uso o etiquetas. Este paso es clave para que el almacenamiento quede activo y disponible para ser compartido posteriormente mediante servicios como NFS. Se configura un recurso compartido mediante NFS dentro de OpenMedia Vault. Se define el nombre del recurso asociado a una ubicación específica dentro del sistema de archivos, por ejemplo, el disco montado previamente, y se establece la dirección IP del cliente que podrá acceder. En este caso, una IP del rango 192.168.56.x correspondiente a la red interna del laboratorio. Además, se configuran los permisos, como acceso de solo lectura y opciones adicionales, entre otras, que permiten un acceso más flexible dentro de los nodos de Proxmox. Este paso es fundamental para habilitar el almacenamiento compartido que será utilizado por el clúster. Luego se realiza la integración de almacenamiento NFS dentro de la interfaz de Proxmox. Se agrega nuevo almacenamiento seleccionado del tipo NFS y se indica la dirección del servidor, por ejemplo el 192.168.56.20, y se especifica la ruta del recurso compartido previamente configurado en el OpenMedia Vault. También se define el contenido que se permitirá almacenar como imágenes de disco. Con esta configuración, Proxmox puede acceder al almacenamiento compartido, permitiendo centralizar datos y facilitar funciones con la migración de máquinas virtuales entre nodos del clúster. Luego se accede al sitio oficial de pfSense para descargar la última versión estable del sistema. Desde la página se puede seleccionar la versión disponible, por ejemplo el 2.8.1, y proceder con la descarga del instalador proporcionado por Netgate. pfSense es un sistema operativo especializado en seguridad de redes que permite implementar funciones como router y gestión de tráfico, por lo que será utilizado dentro del entorno virtual para complementar la infraestructura de red. En esta fase se realiza la carga de la imagen ISO de pfSense dentro de Proxmox, accediendo al almacenamiento del nodo y seleccionando la opción cargar. Se elige el archivo correspondiente y se inicia la subida, visualizando el proceso de subida. El sistema indica que el archivo se almacena temporalmente antes de ubicarse en el almacenamiento definitivo del nodo. Este paso permite disponer de la ISO dentro de Proxmox para posteriormente crear una máquina virtual e instalar pfSense como parte del entorno de red del laboratorio. Luego se realiza la transferencia de la imagen ISO de pfSense desde el equipo local hacia el servidor Proxmox utilizando el comando scp desde PowerShell. Se identifica la ruta del archivo en el equipo origen y la dirección del servidor destino junto con el usuario. Durante el proceso, el sistema solicita confirmar la autenticidad del servidor
y luego la contraseña de acceso. Una vez validado, se inicia la copia del archivo mostrando el progreso de la transferencia. Este método permite subir la ISO directamente al servidor sin necesidad de utilizar la interfaz web. Luego se visualiza el resumen final de la configuración de la máquina virtual destinada a pfSense dentro de Proxmox. Se muestran parámetros como la cantidad de núcleos de CPU, la memoria asignada, el tipo de sistema, la imagen ISO seleccionada y la configuración de red. Esta pantalla permite verificar que todos los valores sean correctos antes de finalizar el proceso. Al presionar finalizar, la máquina virtual queda creada y lista para iniciar la instalación del pfSense dentro del entorno virtual. Luego se observa el proceso de arranque de pfSense, donde el sistema comienza a detectar automáticamente el hardware disponible dentro de la máquina virtual. Se muestran múltiples líneas en consola indicando la identificación de dispositivos como controladores USB, buses y otros componentes. Este proceso es necesario para que el sistema reconozca correctamente los recursos disponibles y pueda configurarlos para su funcionamiento. El instalador de pfSense solicita seleccionar la interfaz de red que funcionará como WAN. Se muestran las interfaces disponibles, ambas activas, junto con sus direcciones MAC. El usuario debe elegir cuál de ellas se utilizará como conexión hacia la red externa o Internet. Este paso es fundamental ya que define la interfaz principal por la cual pfSense gestionará el tráfico de red y permitirá la comunicación con redes externas. Luego se muestran los detalles del proceso de instalación del pfSense. El sistema detecta el entorno como QEMU y comienza la instalación de la versión estable seleccionada. Se indica el tipo de sistema de archivos y esquema de particionado, en este caso ZFS como GPT, así como el nombre del pool asignado. Además, se observa la exportación de configuraciones de red y la instalación de paquetes necesarios para el funcionamiento del sistema. Este paso refleja el avance de instalación y la preparación completa del entorno operativo. Luego se visualiza el proceso de arranque del sistema una vez finalizada la instalación. El sistema realiza verificaciones como la comprobación de dispositivos y la carga de módulos necesarios, además de montar los sistemas de archivos. Finalmente se muestra en la pantalla la bienvenida de pfSense, indicando que el sistema ha iniciado correctamente y ya se encuentra listo para su configuración y su uso dentro del entorno virtual. Luego se visualiza la pantalla de inicio de sesión de pfSense, donde se solicita ingresar las credenciales de acceso como el nombre de usuario y la contraseña. Esta interfaz web permite administrar el sistema de manera gráfica, facilitando la configuración de la red, reglas de firewall, interfaces y otros servicios. Es el punto de entrada para gestionar el firewall y una vez finalizado su instalación. Luego se muestra el panel principal de pfSense posteriormente a iniciar sesión. Desde aquí se puede observar información general del sistema, como el estado de las interfaces de red, uso de CPU, memorias, servicios activos y notificaciones. Este panel permite tener una visión global del funcionamiento del firewall y acceder a las distintas configuraciones necesarias para gestionar el tráfico de red dentro del entorno virtual. Después se utiliza la herramienta de ping dentro de la interfaz web pfSense, ubicada en la selección de diagnósticos. Se ingresa una dirección, por ejemplo 8.8.8.8, para comprobar la conectividad hacia otras redes o hacia Internet. El sistema envía paquetes y muestra los resultados indicando si hubo respuestas, el tiempo de latencia y la pérdida de paquetes. En este paso es fundamental para verificar la configuración de red, si es correcta y si el sistema tiene salida a Internet. Luego se realiza la configuración del servidor DHCP en la interfaz LAN del pfSense. Se habilita el servidor DHCP para que asigne direcciones IP automáticamente a los dispositivos conectados a la red interna. Además, se define el rango de direcciones IP que se van a entregar, por ejemplo, dentro del rango de 192.168.56.x, junto con otras opciones como exclusiones o configuraciones adicionales.
En este paso permite automatizar la asignación de IP dentro de la red, facilitando la conexión de los dispositivos sin necesidad de configuraciones manuales. Luego, en esta etapa, se realiza la configuración del NAT de salida dentro del pfSense, donde se selecciona el modo de operación que permite que pueda ser automático, híbrido o manual, siendo el modo automático el más común para simplificar la configuración. En esta sección se puede también visualizar las reglas generadas automáticamente, donde se define cómo las direcciones IP de la red interna LAN son traducidas a las direcciones de interfaz WAN para poder acceder a redes externas o Internet. Este paso es fundamental para permitir que los dispositivos de la red interna puedan comunicarse hacia el exterior utilizando una única dirección pública o de salida. Luego se configuran las reglas del firewall en la interfaz LAN. Se observan reglas que permiten el tráfico desde la red interna hacia cualquier destino, lo cual es necesario para habilitar la conectividad de los dispositivos dentro de la red. Estas reglas pueden incluir permisos para distintos protocolos, como IPv4 o IPv6, y servicios, y se pueden modificar, agregar o eliminar según las necesidades. Esta configuración es clave para controlar el flujo de tráfico dentro de la red, garantizando seguridad y permitiendo únicamente las comunicaciones autorizadas. Se configura el DNS dentro de pfSense, habilitando el servicio que permite resolver nombres de dominio a direcciones IP directamente desde el firewall. Se define el punto de escucha y se pueden activar opciones como soportes para DNS sobre TLS, lo que mejora la seguridad de las consultas DNS. Esta configuración permite que los dispositivos de la red utilicen el firewall como servidor DNS, centralizando y optimizando la resolución de nombres. Se establecen los servidores DNS externos que utilizará pfSense para resolver consultas. Se agregan direcciones como 8.8.8.8 y 1.1.1.1 que corresponden a servicios DNS públicos. También se pueden configurar si estos servidores serán utilizados o subscritos por DHCP u otras conexiones. Este paso es fundamental para garantizar que el sistema pueda resolver nombres de dominio correctamente y permitir el acceso a servicios en Internet desde la red.